Sura de Kaf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. قاف والقرآن المجيد. Kaf, por el glorioso Corán. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. Más se sorprenden de que les haya llegado un advertidor, que es uno de ellos. Y dicen los que se niegan a creer: es una cosa increíble. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. ¿Acaso cuando hayamos muerto y seamos tierra? Ese retorno es muy remoto. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. Sabemos lo que la tierra consumirá de ellos, y junto a nos hay un libro protegido. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. Sin embargo, cuando la verdad ha venido a ellos, la han negado y están en absoluta confusión. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ¿Es que no ven sobre ellos el cielo, cómo lo hemos edificado y embellecido, sin que haya en él ninguna grieta? والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. Y la tierra, cómo la hemos extendido y cómo hemos puesto en ella cordilleras y hemos hecho crecer toda clase de espléndidas especies. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. Que son una evidencia y un recuerdo para todo siervo que solo se mire en su Señor. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. Y hacemos que del cielo caiga agua bendita, con la que hacemos brotar jardines y las semillas que cosechan. والنخل باسقات لها طلع نضيد. Y esbeltas palmeras de apretados brotes, رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. como provisión para los siervos. Y con ella devolvemos la vida a una tierra muerta. Así será el resurgir. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. Antes de ellos ya negaron la verdad la gente de Noé, los dueños del pozo y los Samud. وعاد وفرعون وإخوان لوط. Así como los Ad, Faraón y los hermanos de Lot. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.
Y también los dueños de la espesura y la gente de Tuba. Todos negaron a los mensajeros y hubo de cumplirse mi amenaza. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ¿Acaso no fuimos capaces de crear la primera vez? Al contrario, sin embargo, ellos hablan con asombro de una nueva creación. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Hemos creado al hombre y sabemos lo que su alma le susurra. Estamos más cerca de él que su propia vena yugular. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Cuando los ángeles que se ocupan de él escriben, sentados a su derecha y a su izquierda. مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. No hay nada que diga sin que tenga a su lado presente un vigilante. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Y vendrá la embriaguez de la muerte con la verdad. Eso es de lo que huíais. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Y se soplará en el cuerno. Ese es el día prometido. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Cada alma vendrá acompañada de uno que la conducirá y de un testigo. لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Habías estado descuidado de esto y ahora te hemos quitado el velo, de manera que tu vista hoy es aguda. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ. Y dirá su acompañante, lo que me incumbe está dispuesto. أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ. Que todo desagradecido rebelde sea arrojado al infierno. Yahanam. مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ. Ese que no se desprende de los bienes, transgrede y está en duda. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. Y pone junto a Alá a otro Dios. Arrójalo al castigo inmenso. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. Dirá su acompañante, Señor nuestro, no fui yo quien lo extravió, sino que él estaba en un profundo extravío. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. Dirá, no discutáis ante mí, pues realmente os advertí por anticipado. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Y la palabra que doy no cambia, ni soy injusto con los siervos. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.
el día en que Él le diga al infierno, Yahanam, ¿estás lleno? Y éste responda, ¿hay más? وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد Y el jardín se ha acercado a los temerosos de Alá, nada lejos. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ Esto es lo que se prometió a todo el que de vosotros se volviera a Alá y fuera cumplidor. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب Temiera al misericordioso sin verlo y se presentara con un corazón obediente. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود Entrad en él a salvo. Este es el día de la eternidad. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد Allí tendrán lo que quieran y más aún junto a nos. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص ¿A cuántas generaciones anteriores a ellos hemos destruido? Tenían mayor poderío que ellos y recorrieron el país intentando huir. ¿Pero hay alguna escapatoria? إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد Realmente, en esto hay un recuerdo para el que tenga corazón o escuche estando presente. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب Y es cierto que creamos los cielos, la tierra y lo que entre ambos hay en 6 días, sin que nos afectara fatiga alguna. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب Así pues, ten paciencia con lo que dicen y glorifica a tu Señor con su alabanza antes de que salga el sol y antes del ocaso. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود Y glorifícalo parte de la noche y después de la postración. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب Y ten presente el día en que el anunciador llamará desde un lugar cercano. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج El día en que oigan el grito con la verdad, así será el día del resurgir. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير Nosotros somos quienes damos la vida y quienes damos la muerte. Y a nosotros es el retorno. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير El día en que la tierra se les abra, acudirán veloces. Será fácil para nosotros reunirlos. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد Nosotros sabemos mejor lo que dicen. Tú no tienes poder de coacción sobre ellos. Así pues,
llama con el Corán al recuerdo a quien tema mi amenaza.